Eternals representaba una de las apuestas más arriesgadas que Marvel había hecho en años. Después del enorme éxito de Endgame, el estudio necesitaba demostrar que todavía podía expandir el MCU hacia algo más grande y diferente, apostando ahora por una historia mucho más cósmica, filosófica y seria. La película tenía todo para convertirse en una nueva etapa importante para Marvel, un grupo de seres inmortales, celestiales gigantescos, miles de años de historia humana y un tono completamente distinto a lo que normalmente ofrecía el MCU, pero a pesar de todo ese potencial, la película terminó convirtiéndose en una de las entregas más divisivas y polémicas de Marvel Studios, y la pregunta es, ¿cómo un proyecto con una idea tan ambiciosa terminó alejando a gran parte del público? La película nos presenta un grupo de seres inmortales enviados a la Tierra hace miles de años, con la misión de proteger a la humanidad de unas criaturas conocidas como desviantes. A lo largo de la historia vemos cómo estos personajes han acompañado silenciosamente distintos momentos importantes de la humanidad, mientras permanecen ocultos del mundo. Sin embargo, después de siglos separados, los Eternals deben reunirse nuevamente cuando una nueva amenaza comienza a aparecer, y descubren que la verdadera misión que tenían en la Tierra era muchísimo más grande y peligrosa de lo que imaginaban, y honestamente aquí es donde estaba uno de los mayores atractivos de la película. Marvel no estaba intentando contar otra típica historia de héroes salvando al mundo. Eternals buscaba hablar sobre evolución, humanidad, destino y hasta el significado de la existencia dentro del universo. Además, la película prometía mostrar personajes con habilidades extremadamente poderosas y diferentes entre sí, desde velocidad sobrehumana, control mental, manipulación de energía cósmica y curación, hasta seres prácticamente capaces de enfrentarse a amenazas gigantescas. Incluso los desviantes parecían representar un peligro mucho mayor de lo habitual, especialmente con la idea de un villano capaz de evolucionar y absorber habilidades para utilizarlas a su favor. Y sobre el papel todo eso sonaba increíble. El problema es que esa enorme ambición terminó jugando tanto a favor como en contra de la película. Uno de los mayores errores de Eternals fue intentar abarcar demasiado en una sola película. Marvel quería presentar a 10 nuevos protagonistas, desarrollar sus relaciones, explicar miles de años de historia, introducir a los celestiales, hablar de filosofía humana y además conectar todo eso con el MCU. Y aunque la idea sonaba impresionante, el resultado terminó sintiéndose demasiado pesado para gran parte de la audiencia. Muchos personajes apenas tienen tiempo suficiente para desarrollarse, provocando que varios se sientan olvidables o poco conectados emocionalmente con el público. A diferencia de otros equipos como los Avengers o Guardianes de la Galaxia, aquí Marvel intentó construir demasiadas historias al mismo tiempo. A eso se le suma el ritmo de la película. Eternals tiene un tono mucho más lento y contemplativo que otras películas del MCU. El problema es que gran parte del público esperaba una película más dinámica, más conectada al estilo de Marvel, y terminó encontrándose con una historia mucho más seria y pausada. Y aunque visualmente eso le da la personalidad propia a la película, también provocó que muchas personas sintieran que la historia avanzaba demasiado lento. Otro tema que dividió muchísimo al público fue la pregunta inevitable: ¿dónde estaban los Eternals durante Infinity War o Endgame? Y aunque la cinta explica que ellos no podían intervenir en conflictos humanos, sin embargo, para muchas personas esa explicación jamás terminó de sentirse completamente natural, especialmente considerando que Thanos prácticamente destruyó a la mitad del universo, y ese tipo de detalles comenzaron a generar una sensación de desconexión dentro del MCU. Eternals también generó división por varios cambios realizados respecto a los cómics originales. Algunos personajes fueron modificados para la adaptación cinematográfica y eso provocó distintas opiniones entre los fans más clásicos. Además, la película introdujo representaciones y relaciones que generaron debate en ciertos sectores del público, y aunque para algunas personas eso ayudaba a darle más diversidad y humanidad al equipo, otros sintieron que varios cambios no estaban completamente bien integrados dentro de la historia. Sin embargo, más allá de esos debates, el verdadero problema nunca fue únicamente la inclusión o los cambios respecto a los cómics. El problema principal seguía siendo que la película jamás logró conectar emocionalmente con una gran parte de la audiencia.
porque incluso teniendo buenas ideas, personajes interesantes y una escala gigantesca, muchos espectadores simplemente nunca lograron involucrarse realmente con la historia. Otro factor importante fue el momento en el que Eternals llegó a los cines. La película se estrenó todavía durante una etapa complicada para la industria después de la pandemia, algo que obviamente afectó la asistencia del público. Aunque eso no fue una excusa total, sí terminó complicando todavía más el panorama de una película que ya era arriesgada por sí sola. Además, Marvel venía de Endgame, una película que prácticamente funcionó como el cierre definitivo de una era. Después de algo tan gigantesco, muchos fans esperaban proyectos más conectados entre sí o historias que continuaran aumentando la emoción del MCU, pero Eternals se sintió diferente, más aislada, como si perteneciera a otra parte completamente distinta del universo Marvel, y aunque para algunas personas eso fue interesante, para otras terminó sintiéndose desconectado de todo lo que hizo popular al MCU en primer lugar. Incluso las escenas postcréditos generaron muchísima expectativa con personajes como Star Fox, interpretado por Harry Styles, y una futura aparición de Black Knight o Blade. Sin embargo, hasta ahora muchas de esas ideas no han llevado realmente a nada importante dentro del universo Marvel. La recepción de Eternals fue probablemente una de las más divisivas que ha tenido Marvel Studios. Mientras algunas personas defendían la película por intentar hacer algo diferente y más artístico, otras la consideraban demasiado lenta y emocionalmente distante. De hecho, se convirtió en una de las películas peor calificadas del MCU por parte de la crítica, algo bastante raro para Marvel en ese momento. Y aunque la película sí tuvo quienes la apreciaron por su fotografía, música y escala visual, el debate alrededor de ella jamás desapareció. En taquilla tampoco logró convertirse en el gran éxito que Marvel esperaba. Con un presupuesto aproximado de $200 millones, la película recaudó cerca de 402 millones a nivel mundial. No fue un fracaso absoluto como otras películas recientes del género, pero sí quedó bastante por debajo de las expectativas para una producción de esa magnitud, especialmente considerando que Marvel esperaba convertir a los Eternals en una parte importante del futuro del MCU, y quizás eso es precisamente lo más interesante, que incluso con todos sus problemas la película tenía muchísimo potencial. Visualmente es una de las producciones más impresionantes de Marvel. Los celestiales transmiten una escala gigantesca, los poderes de los personajes se ven increíbles y la fotografía tiene una identidad completamente distinta al resto del MCU. Además, la idea de seres inmortales guiando silenciosamente la historia humana durante miles de años era realmente fascinante. Había muchísimo material para construir una nueva saga cósmica dentro de Marvel, pero al final la película intentó hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, demasiados personajes, demasiadas ideas, demasiada exposición y una historia demasiado ambiciosa para una sola película. Eternals no fue simplemente una película mala, fue una película que intentó ser diferente, pero terminó desconectándose de gran parte del público que esperaba algo completamente distinto de Marvel, y quizás ahí estuvo su mayor error, o tal vez su mayor virtud.